Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por continuar en sintonía de Radio Nacional a través de los 101.5 FM. Yo soy Sergio Castro, esto es Tribuna. Si usted hoy aún no ha tomado una decisión para votar en las próximas elecciones nacionales, a lo mejor en los diferentes planes de gobierno de las variadas agrupaciones políticas que están en este momento en la contienda, podría estar la respuesta. Por eso, acá en Radio Nacional, específicamente en Tribuna, hacemos un esfuerzo para poder analizar y ahondar un poco en los diferentes planes de gobierno de las variadas agrupaciones políticas. Unidos Podemos es una de esas y quien encabeza la papeleta es Natalia Díaz, quien se sienta a conversar hoy con nosotros precisamente sobre el plan de gobierno. Natalia, muchísimas gracias, de verdad, bienvenida a Tribuna. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está, Sergio? Un placer saludarlo, feliz año y muy contenta de regresar ya oficialmente a la labor después de un periodo también de vida a nivel de pauta publicitaria y demás. Muchísimas gracias, de verdad. El plan de gobierno, y se lo decimos siempre a la gente, específicamente el de Unidos Podemos, usted también lo puede encontrar en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones y más adelante Natalia nos dirá de qué forma también pueden acceder a ese plan de gobierno para tratar de descubrir cuáles son algunas de las propuestas que ellos plantean como agrupación política. Hay diferentes puntos presentes en ese plan de gobierno y yo voy a empezar nada más haciendo una acotación, porque al finalizar, cuando uno logra leer el documento, el título, no sé si es un título, Natalia, al que le ponen ustedes, y es El Camino Correcto. Así es como se denomina el documento. Y yo quisiera precisamente empezar por esa parte. ¿Por qué el camino correcto? Porque Costa Rica merece una ruta distinta, Sergio. Hay cosas muy buenas del pasado que por supuesto queremos mantener, porque Costa Rica es referente en muchísimos temas y no podemos olvidarnos de las cosas buenas que hemos construido como país. Sin embargo, también el camino hacia la prosperidad, hacia un país donde haya más respeto hacia las libertades de las personas, donde podamos emprender y desarrollarnos plenamente como seres humanos, donde podamos realmente tener un Estado aliado y no un obstáculo para el desarrollo como funciona hoy. Para nosotros es el camino correcto que el país debe seguir. Un país de oportunidades, un país donde independientemente de dónde venga usted, pueda surgir como se hacía en el pasado, donde había una clase media importante, que era uno de nuestros pilares fundamentales y por eso es que escogimos el nombre para este plan. Y yo, antes de empezar a ver un poquitito el plan de gobierno, yo le quiero contar a la gente, Natalia Díaz fue ya diputada de la República por otra agrupación política. Después de su trabajo en el Congreso de la República, ella y un grupo de gente obviamente toman la decisión de conformar Unidos Podemos actualmente, y si mal no recuerdo, en las pasadas elecciones municipales logran colocar un alcalde que es en la zona de Cartago, si mal no recuerdo, y yo aprovecho para preguntarle, hacerle la pregunta que le hago a todas las personas candidatas. ¿Por qué, Natalia? ¿Por qué querer ser presidenta de la República? Porque estamos en un momento crítico, Sergio, en la historia de nuestro país, donde las decisiones que tomemos hoy van a impactar el futuro de Costa Rica por los próximos 30 o 40 años. Considero que, bueno, soy una persona responsable, determinada, decidida, que se propone cumplir siempre los retos que tiene a su alcance y pienso que requerimos de ese tipo de persona para liderar el país. Tengo experiencia en el sector público, en el sector privado, conozco también de la Asamblea Legislativa. Para mí un presidente tiene que tener una experiencia en la Asamblea, definitivamente lo creo así, porque eso le ayuda a uno pues a tener también la perspectiva de un Congreso donde pasan la mayoría de las reformas trascendentales que el país requiere. Así que esa ha sido la razón por la cual decidí involucrarme de lleno en este proceso, que no es sencillo, pero que nosotros tenemos que dar ese paso hacia adelante porque las decisiones del país requieren de la participación de todos nosotros. A veces decimos que esto requiere nada más de ciertos partidos políticos, que alguna gente se involucre y no, esto solamente lo resolvemos todos juntos, esto no lo salva una persona, el país no lo salvamos en 4 años, esto solamente es un comienzo, ¿verdad? Un cambio de dirección eventualmente, pero si no nos involucramos de lleno todos en la toma de decisiones del país, veo muy difícil que podamos salir de donde estamos.
Uno de los puntos que se abordan en el plan de gobierno del Partido Unidos Podemos es el que tiene que ver con la recuperación económica y detalladamente se menciona el hecho de la reducción del gasto, obviamente, que es una de las preocupaciones que tienen muchas agrupaciones políticas, ¿por qué no decirlo?, en nuestro país. Desde Unidos Podemos, ¿cuál es la propuesta en cuanto al tema de reducción de gasto? ¿Dónde se estaría reduciendo el gasto? Y yo no sé si han elaborado proyecciones para saber de qué manera podría recuperarse recursos y trabajar con ellos en nuestro país en un eventual gobierno de ustedes, Natalia. Sí, claro, Sergio. La reducción del gasto básicamente se enfoca hoy por hoy en unos 4 rubros del presupuesto nacional, que son remuneraciones del sector público, que justamente en estos días el Congreso retomará también las funciones para ver el tema de empleo público, que está a la espera de la sala, que por cierto no han transcurrido aún esos 30 días que da la ley de jurisdicción constitucional. Estamos a la espera de ver qué sucede con esto. Pero bueno, eso es un primer paso, porque hoy por hoy representa un porcentaje importante del gasto a nivel del presupuesto, y esa reforma viene a ayudar a que se respete un principio constitucional, que es a igual trabajo, igual salario. Entonces, ese sería uno de los temas importantes a resolver, que sin duda dispara el gasto del presupuesto. Otro tema relevante es transferencias. Hay múltiples transferencias, pero diría que las más importantes son las pensiones con cargo al presupuesto nacional, o que diríamos pensiones de lujo, que ahí hay un tema importante, Sergio, y es que tiene que ver con que muchas de las reformas necesarias para recortar esas pensiones se han hecho ya en la Asamblea. Lo que sucede es que en la sala, a criterio de los magistrados y amparándose en convenios internacionales de la OIT, dicen que no se pueden rebajar de un 50%, ¿verdad?, el ingreso que hoy por hoy tienen, y entonces a raíz de esos límites que se establecen vía sala constitucional, no se ha podido recortar, pero ha sido un tema de sala, no un tema de reforma legislativa. Ahí tendríamos que ver qué otras alternativas podrían darse, porque lo que cabe acá es el tema de la elección de los magistrados propiamente, la conformación de la sala, porque usted sabe muy bien que la jurisprudencia pues puede variar dependiendo de su conformación. Entonces habrá que ver cómo evoluciona este criterio, pero sí, la principal traba que vemos está justamente en la sala hoy por hoy, y es un tema que sin duda tiene que resolverse. Y luego tenemos, bueno, el Fondo de Educación Superior, el famoso, digamos, FES, donde hay un porcentaje también importante del gasto. Aquí quiero hacer también la salvedad de que en ningún momento estamos hablando de estar en contra de la educación superior, pero sí hay un tema, Sergio, y es que muchos de los recursos se dirigen a la educación superior cuando deberíamos estar pensando en primera infancia, también en el gasto, porque mucha gente hoy por hoy no puede ir a la universidad, la mayoría de personas no terminan su colegio. Entonces, aquí hay un tema de casi que estrategia a nivel del país, de una reestructuración de la educación como tal, y mientras tanto lo que podemos es ir revisando primero la asignación que tiene el FES para ciertas universidades, donde por ejemplo una universidad de Costa Rica tiene un 57% de ese fondo, versus un TEC que tiene un 11%. Entonces, realmente estamos financiando la educación como corresponden, las carreras que están contratando las empresas hoy por hoy, las carreras del futuro. Eso es un tema que hay que entrarle, y por supuesto que es uno de los disparadores del gasto. Y el otro punto importante, que sí es algo de resorte también del gobierno, sin necesidad de una reforma legislativa, son lo que son los intereses y las amortizaciones. Tenemos que canjear lo que es deuda cara por deuda barata, y sobre todo a nivel interno, porque el mismo Estado se está beneficiando de la deuda del Estado, cobrando tasas de interés más altas, y eso realmente nos está afectando, pudiendo el presidente, antes de nombrar a sus presidentes ejecutivos de algunas de las instituciones que tienen esa deuda, ¿verdad?, tener que decirles, bueno, cuando se vence el plazo, renegociemos plazos mayores y tasas menores para liberar ciertos recursos y amortizar la deuda. Hablando de deuda, ustedes hacen también planteamiento de no más impuestos y si mal no recuerdo, de concentrar la recaudación de impuestos en 6 impuestos. ¿Cuáles serían esos 6 impuestos y de qué manera se lograría poder canalizar toda esa captación de recursos a nivel nacional a través de 6 impuestos? Bueno, nosotros en el plan de gobierno indicamos que a no más de 6, pueden ser menos de 6 inclusive. Entonces, estamos enfocándonos en unos más o menos 3 o 4 impuestos. Yo diría que, bueno, 4 impuestos hoy representan el 90% de la recaudación, porque tenemos más de 100, pero solamente esos 4 son más o menos el 90%. Yo me enfocaría básicamente en IVA,
en renta y en el impuesto único al combustible, en la reducción de esos 3 impuestos. Porque los demás impuestos realmente son una traba también para trámites, para el desarrollo del país, para la misma Hacienda, ¿verdad? El mismo Ministerio de Hacienda, donde tenemos un problema serio porque entre más complejo sea un sistema tributario, más difícil de administrar resulta. Entonces, si tenemos cantidad de impuestos como las que manejamos hoy, más de 100, si tenemos tasas diferenciadas para sectores, que eso afecta muchísimo también el tema del control, de la recaudación, ¿verdad? Y también los funcionarios destinados a simplificar, bueno, el sistema y todo esto, se requieren, por supuesto, pero lo que queremos decir es que entre más sencillo sea un sistema, es mucho más fácil de llevar. Entonces proponemos reducción del IVA, 10%, renta un 20%, impuesto único del combustible, irlo reduciendo paulatinamente a través de un proyecto en la Asamblea Legislativa. Por supuesto, aquí sí soy transparente en el sentido, Sergio, de decirle que esto no es un resorte de la presidencia. Esto es un tema legislativo y para eso requerimos de diputados que presenten las iniciativas, por supuesto, en acompañamiento con el Poder Ejecutivo, que la presentaría junto con ellos para que se impulsen dentro del Congreso estas reformas. Es decir, esto no se puede hacer vía decreto, esto no es solo la voluntad de un presidente y requerimos de la mayoría de diputados para hacer los cambios. Pero si nosotros seguimos pensando en la ruta de más paquetes tributarios, caemos en el mismo círculo vicioso de siempre, donde decimos cada 2 años necesitamos impuestos nuevos, el gasto no se reduce, y vienen las afectaciones de siempre, donde la gente que paga siempre es la misma, donde no estamos controlando lo que es la evasión necesariamente, donde podemos hacer mucho también desde el punto de vista de aduanas, que hoy por hoy se pueden hacer mejores controles sin necesidad de que hayan reformas legislativas. Entonces, todo eso en el sentido de decir, busquemos cómo hacemos más eficiente el Estado sin necesidad de cargar a la gente con más impuestos. Otro de los temas que son abordados a través del plan de gobierno del Partido Unidos Podemos es el que tiene que ver con movilidad. Y hay una propuesta que a mí me llama poderosamente la atención y es la de reorganizar el transporte público a través de grandes terminales y que no todos los autobuses converjan en el centro de la capital y que se haga un transbordo. Y cuando se habla de transbordo, entonces inmediatamente muy probablemente la gente pueda estar pensando, pero si se llega a materializar esta propuesta, el costo para quién sería. Obviamente, si yo tomo 2 autobuses y uno desde mi lugar de residencia hasta un lugar más cercano, tengo que tomar otro en cuestión de pasajes, las empresas autobuseras pondrían el grito en el cielo. ¿Cómo funcionaría esa parte de reorganización del transporte público? Sí, yo diría que el enfoque más importante es que todo diseño de transporte público en un país tiene que enfocarse en la gente, en que sea funcional para las personas. De ahí se parte cualquier diseño, cualquier estrategia que se tenga. Este proyecto ha sido un proyecto, bueno, que ha sido también mencionado por don Eugenio Araya. Él lleva a cabo un proyecto que se llama Transgam. Lo escuché, me parece un proyecto sumamente interesante. Tengo entendido que el Banco Mundial también lo está analizando. Es decir, es un proyecto que ya de cierta forma se está avanzando con algunas cámaras, el Banco Mundial, creo que es Banco Mundial con quien se habló. Y es un proyecto que es en alianza con el sector también privado, es una alianza público-privada, ¿verdad? Entonces, así no recargamos en la gente tampoco un financiamiento tan caro como el de un tren. Vea, todos queremos un tren. ¿Quién no va a querer un tren en el país? Yo lo quisiera, por supuesto, pero es un tema de costos y es un tema también de un diseño que sea funcional. ¿Por qué? Porque el tren que está diseñando el gobierno hoy por hoy solamente es una parte del gran área metropolitana en la que abarca. No abarca sectores masivos de población, no abarca áreas fuera de la gran área metropolitana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Trabajando solamente para una parte del país y estamos dejando por fuera a zonas fuera de esa área. Entonces, cuando hablamos del transbordo con grandes terminales, es un sistema totalmente conectado entre sí, donde podamos evitar que los buses ingresen al centro, pero que también podamos tener terminales fuera de para que personas hagan el transbordo internamente hacia rutas fuera de San José. No podemos pensar tampoco en un sistema de transporte público si no tenemos buses eficientes, ¿verdad? Normalmente en los países desarrollados, cuando se inician estos procesos, siempre inician con los buses o sistemas, digamos, más sencillos que empezar a hablar de trenes o metros, ¿verdad? Y ese tipo de transporte. Entonces yo empezaría con este tema. Este proyecto realmente yo lo veo viable, sería también en beneficio del usuario
Y antes de pensar en un tren, nuestra principal propuesta sería apoyar esta iniciativa. Ok, ligándolo un poco a la parte también de recuperación económica y de reducción de gasto, nos vamos también a otro de los puntos abordados en el plan de gobierno que tiene que ver con la parte de inclusión social, y ahí quiero retomar el tema de los programas sociales que existen en nuestro país. Los recursos públicos que son utilizados para este tipo de programas. ¿Qué pasaría en un gobierno de Unidos Podemos con esa parte de programas sociales y con miras a la reducción del gasto? Sí, bueno, más o menos un 44% de nuestro presupuesto tiene un destino social hoy por hoy, ¿verdad? Y entonces la pregunta que nos hacemos es, si se destina tanto dinero a estas ayudas, ¿por qué seguimos con la pobreza como está? ¿Por qué la desigualdad sigue aumentando? ¿Por qué las oportunidades no se siguen sintiendo por la gran mayoría de la población? Y yo creo que el problema que estamos teniendo justamente hoy es que los programas de asistencialismo, si bien ayudan a ciertas personas a salir adelante, porque yo creo firmemente en que sí, si saben aprovecharse, que yo conozco personas que han sabido aprovechar esa oportunidad y han salido adelante de familias de escasos recursos, en otras ocasiones simplemente no son valorados. Y cuando a usted le regalan las cosas, Sergio, usted no valora las cosas realmente. Usted no puede darle dinero a alguien y pretender que por arte de magia esa persona se desarrolle. O sea, eso lo que quiere decir es que uno le está entregando recursos para simplemente subsistir, pero no le estoy entregando recursos para desarrollar habilidades que me permitan a mí ser autosuficiente. Entonces, todo programa social de mantenerse también, porque nosotros tenemos que hacer esa revisión de las personas para que puedan ser autosuficientes y que sean de forma temporal. Es decir, si los usa un tiempo, la persona inmediatamente se desarrolle con ese acompañamiento, entreguen esos recursos a terceros para eventualmente acabar con esos apoyos, porque la gente debería tener la suficiente oportunidad de salir adelante por ella misma. Es devolverle la dignidad a la gente. Nosotros no podemos pretender desarrollarnos cuando la gente no percibe una mejoría en su calidad de vida, cuando la gente vive hoy por hoy para subsistir en sus casas, viven para comer, presupuesto para educación, vivienda y poco, digamos, para desarrollarse plenamente como personas. Esa sería nuestra principal meta. Ustedes hacen también un planteamiento para la creación de una unidad de ciberseguridad y que contemple obviamente tecnología de punta y cámaras. Esto en materia de seguridad. Yo le pregunto por el tema de recursos, obviamente para esto, porque siempre es sabido que en nuestro país los recursos es lo que falta para algunas instituciones que tienen que realizar adecuadamente el trabajo. ¿Cómo se lograría esto? Yo pienso que las alianzas público-privadas son una gran ruta, Sergio, porque, bueno, para este tema de seguridad y para cualquier otro, ¿verdad? En desarrollo siempre con el sector privado, uno puede tener también grandes ventajas. ¿Por qué? Porque los recursos del Estado son escasos, pero si tratamos de incluir también al sector privado en estos temas, Ahí me escuchas. Creo que se cortó. Vamos a ver si nos falló la conexión. Probando, probando, probando. Probando, probando, probando. comunidad. Genial, perfecto. ¿Me Vamos. escucha? No, ahí me escucha. Vamos a ver. ¿Me escuchas ahí? Sí, ahora sí. Sí, ok, perfecto. Vamos a ver. Ajá, ok. Retomemos entonces otra vez el tema de ciberseguridad y esta unidad que ustedes hacen en planteamiento. ¿Cómo se lograría esto, Natalia? Sí, nosotros queremos trabajar de la mano también con el sector privado. Le decía Sergio que justamente cuando hay faltante de recursos, uno puede recurrir a las alianzas público-privadas. Tenemos también seguridad privada en este aspecto,
pero también lo tenemos en muchos otros. Hay muchas empresas con el conocimiento para hacerlo, la asesoría, ¿verdad? Tienen sus programas de responsabilidad social corporativa. Es decir, podemos aprovechar muchos de los programas que hoy se destinan para apoyar programas sociales de empresas para ayudar al país en ciertos programas clave. Yo por lo menos creo que esa sería la ruta a seguir porque no estamos trabajando de la mano. Se ve sector público por un lado, sector privado por otro, y muchas veces lo que sucede simplemente es que se dan contratos entre sector público y privado, pero realmente no hay una alianza para trabajar de la mano y llevar a cabo este tipo de proyectos que a nuestro criterio solamente pueden ser llevados a cabo con ese apoyo, porque sí, se requieren de recursos. Hay un tema que me llamó también la atención y es el planteamiento a que haya una modificación en el Poder Judicial, yo pensaría, y que en los tribunales, por ejemplo, haya solo un juez. Esto, ¿cómo se tendría que hacer, obviamente, modificación a la legislación costarricense para poder lograrlo? ¿Y de qué manera viene a contribuir esto con el tema de seguridad, Natalia? Sí, así es. Esta reforma que proponemos nosotros a nivel de seguridad es para la justicia pronta y cumplida. Lo que queremos es agilizar justamente los juicios que hoy por hoy pueden tardar entre 2 o 3 años, dependiendo de, o más inclusive. Y nosotros pretendemos presentar una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial porque hoy los tribunales de juicio están integrados por 3 jueces, ¿verdad? Entonces, durante esa fase de juicio, esos 3 jueces resuelven, pero la propuesta de nosotros es que sea integrado solamente por uno para liberar los 2 jueces para que sigan viendo otros, digamos, otros casos, siempre que no sean, por ejemplo, de trámite complejo o que vayan, por ejemplo, relacionados con crimen organizado, con los delitos que están dentro de la ley de enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Entonces, eso sería para el caso de tribunales de juicios, porque esto no afectaría, digamos, ningún tipo de garantía de las partes que están involucradas en el proceso, porque los tribunales de apelación se van a mantener igual con su integración, igual que alzada, ¿verdad? Que sería también en la sala de casación. Entonces, digamos, nosotros no vamos a hacer ninguna modificación en esas apelaciones por si hubiera alguna de las partes que no está de acuerdo con lo que ese juez estableció, pero sí lograríamos liberar ciertos recursos para agilizar el proceso. Esa es una de las que estamos planteando. Y otra es el hecho de lograr que las personas privadas de libertad puedan trabajar. Así es. Y este es un tema que yo creo que muchos costarricenses podríamos estar de acuerdo en ello, de trabajar para generar sus propios recursos, de trabajar para, voy a entrecomillar, pagarse su estadía en un centro de detención. ¿Cómo sería el asunto? Bueno, ha habido varias discusiones sobre el tema. Nosotros lo estamos planteando en alianza con el sector privado, pero estamos abiertos a escuchar varias opciones. Sergio, lo importante es que se busque la opción de trabajar, ¿verdad? Mucha gente ha hablado de que sea obra pública. Es algo que valoraríamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pueden construir las carreteras y las escuelas, que, por ejemplo, la DIE hoy por hoy no está llevando a cabo su labor. Podríamos ver qué opción se puede hacer. Lo que pasa es que muchas veces se ha hablado de que como ya están cumpliendo una pena, que los pongan a trabajar, además de cumplir esa pena, ¿verdad? Muchas organizaciones de derechos humanos empiezan a decir que esos temas no aplican. Hay que analizar todo con calma porque eso es un tema bastante técnico, serio y que hay que trabajar también con el Instituto de Criminalidad, ¿verdad? Que también está a cargo de todos estos asuntos. Pero la propuesta que nosotros estamos planteando justamente para evitar estas discusiones es que le brinden incentivos tributarios para contratar a estas personas. Habría que ver qué tipo de empresas están interesadas en esto. Y a las personas se les pague un salario mínimo y de ese salario mínimo se tome entre un 5 o un 10% para mucho. Eso tenemos que tratar de evitarlo, no podemos seguir metiendo a gente en las cárceles y este problema se nos va a agravar. Entonces lo que queremos es que en el proceso también de inserción social, que aplica obviamente para ciertos delitos, este proceso, ¿verdad? No va a ser para todos, habría que ver cuáles son los delitos que pueden ser sujetos de este beneficio. Entonces, que estas personas también recordemos que tienen sus familias. Entonces sería el dinero para sus familias y también para que le ingrese al Estado. Esa es parte del proyecto que nosotros queremos impulsar justamente para acabar con ese hacinamiento poco a poco. Y hablando de dineros y de recursos, las cifras por endeudamiento que existe en la población costarricense es muy alta.
por tarjetas de crédito, por créditos con entidades crediticias, en fin. El endeudamiento en Costa Rica es muy alto y eso tiene que ver con la falta de educación financiera, tema que está presente en la propuesta que ustedes hacen por educación y es, no sé, y yo le pido que me lo explique, si sería que ustedes hacen el planteamiento de crear una materia que se llame educación financiera en primaria, en secundaria, si serían contenidos incorporados a los planes de educación, pero ¿cómo se desarrolla esa parte de educación financiera en la educación? Sí, lo que queremos generar, Sergio, es conciencia de cómo empezar a manejar un presupuesto familiar, ¿verdad? Cosas muy básicas desde la escuela que se empiecen a dar, por ejemplo, desde primer grado, es donde nosotros queremos impulsarlo. Antes es un tema complejo, pero en primer grado me parece que ya los niños tienen noción, ¿verdad? Saben ya leer muchos de ellos, están comenzando a leer otros. Entonces ya ellos tienen esa noción y también dentro de sus familias involucrar a los padres de familia en el proceso para que todos manejen quizás los presupuestos de las familias, se empiecen a pensar en qué formas de ahorro hay, cómo pueden participar todos de lleno en esa toma de decisiones de alguna otra forma, que ellos estén conscientes de que los padres también tienen un ingreso y que no todo lo que ellos quieren pueden comprarse, ¿verdad? Ese tipo de cosas yo pienso que van generando esa conciencia en la población y nos permite a nosotros también llevar a cabo un proceso que ya en la etapa adulta tenga también esa conciencia de la cantidad de deudas que se pueden tener, cómo manejar esos estados de cuenta de las tarjetas. Todo eso es muy importante y eso se tiene que hacer desde primaria, ¿verdad? Nosotros no podemos pretender hacer esos cambios entrando una persona a la universidad porque ya es una persona de cierta forma ya con pensamientos creados previos. Entonces, creo yo que la mejor etapa para este tipo de materias es desde la primera infancia, ojalá desde mucho más pequeños, adaptados quizás a temáticas pues, más infantiles, pero sí buscar de alguna u otra manera que eso quede incorporado en el pensamiento de las personas como algo que nos diferencie también como país y que nos haga pues personas más preparadas y más cultas en esta área. En el tema de educación y de los recursos, siempre se habla cada vez que hay elecciones sobre la incapacidad que tenemos para destinar ese 8% del PIB a el sector educación y de la falta de infraestructura y un montón de temas que tiene que ver o está ligado con los recursos. La parte de financiamiento con respecto a la educación superior, que tiene que ver también con la posibilidad de que las personas en nuestro país cuenten con becas, ¿cómo se manejaría? ¿Cuál es la propuesta de Unidos Podemos? Si nosotros quisiéramos tomar también el tema que le mencionaba a un inicio de la distribución del FES, porque a nuestro criterio el FES debería destinarse también a universidades que enseñen carreras del futuro, ¿verdad? Nosotros no podemos seguir nada más entregando los recursos porque en automático siempre se ha hecho de esa forma y tenemos que ver qué está pasando. Porque el problema que hay es que muchas veces se financian las carreras que no están contratando las empresas. Por más de que sean carreras que usted quiere estudiar, también tiene que haber cierta guía o asesoría de cuáles son esas carreras que las empresas necesitan para su personal. Y además hay otro aspecto importante y es el financiamiento. Hace como unos 15 días salió una noticia, me parece que fue en el periódico La Nación, donde hablaba que creo que un 50% del financiamiento de CONAPE estaba destinado a STEM, a carreras de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas. Bueno, uno quisiera avanzar que eso fuera 70, 80%, ojalá todo, porque nosotros tenemos que financiar carreras que a mí me den un rédito también, como, digamos, Estado que financia estas carreras, de que la persona que yo le estoy prestando ese dinero va a poder regresarlo pronto, ¿verdad? Ese es el objetivo. Y si se puede ampliar eso, pues en buena hora. O sea, nosotros no estamos en contra de que la educación se financie para nada, porque yo sé que eso también es parte del rol que hoy está establecido inclusive en nuestra constitución con la autonomía de universidades y demás, pero lo importante es que sepamos que los recursos que se están destinando realmente tengan un rendimiento después de que se otorguen, es decir, que podamos tener resultados pronto. En el plan de gobierno del Partido Unidos Podemos están presentes muchos otros temas. Me queda como minuto y medio ya
Natalia, y estoy tratando de escoger cuál para ese minuto y medio pensando en el interés que pueda tener la gente, pero está presente la parte de innovación y tecnología, de ambiente, que me interesaría montones poder conversar sobre la participación de gobiernos locales, por ejemplo, con respecto a la ley de gestión de residuos sólidos, la parte de salud, por supuesto que también está presente, y energía, descarbonización, apertura del monopolio de Recope, que me parece sumamente interesante, pero me tengo que centrar en uno y voy a escoger el que tiene que ver con lucha contra la corrupción y la creación de un sistema nacional anticorrupción. ¿Qué sería eso, Natalia? Sí, bueno, yo no creo que la corrupción sea un tema que se solucione con más comisiones o más leyes necesariamente, que a veces no llegan a ningún resultado. Obviamente eso es un problema de raíz que es cultural y es una transformación de mentalidad que el país necesita, que probablemente va a tardar décadas porque viene desde el sistema de educación en nuestras casas y en el sistema de educación de la primera infancia. Pero hablando de ese sistema, yo pienso que ha habido falta de comunicación, Sergio, entre los poderes del Estado para cualquier decisión, pero para el tema de corrupción creo yo que aún más. Porque la Asamblea presenta sus reformas pensando que son las reformas necesarias para corrupción. El Poder Judicial simplemente ejecuta lo que la Asamblea dice. Pero yo creo que lo importante es empezar a decir, bueno, Poder Judicial a nivel de los jueces para, digamos, no poder ponerle fin a estos temas de corrupción, que es un tema de automatización de procesos, es un tema de que la gente tiene miedo a denunciar hoy por hoy, a pesar de que existe un sistema del OIJ para esto. ¿Qué es lo que está pasando? Porque la gente tiene temor. Entonces el sistema lo que hace es coordinar entre los tres poderes de la República este tipo de situaciones para encontrar solución. Y entonces decir, bueno, problema de reforma legislativa, el proyecto lo puede presentar también el Poder Ejecutivo para encaminar cualquier cambio que se requiera. Si es un problema también del Poder Judicial, ver si la Asamblea tiene que entrar o si es un tema de ejecución dentro del Poder Judicial de la ley ya existente. Porque a veces creemos que el problema está en las leyes y a veces el problema es la ejecución dentro del Poder Judicial por falta de personal, porque los procesos no son los mejores, porque resulta que no se tiene el conocimiento en esa área determinada. Cualquier cosa puede ser, pero los que conocen son ellos, no los demás. Entonces necesitamos articular este sistema para que justamente la gente deje de tener miedo, se puedan comunicar entre ellos y poder resolver estos casos. Natalia, ya para finalizar, ¿dónde la gente, yo lo decía al inicio del programa, el plan de gobierno está disponible en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, pero ¿de qué otra forma lo pueden conseguir y también poder escuchar y ver ahora con la posibilidad de las redes sociales las propuestas del Partido Unidos Podemos? Sí, claro que sí, Sergio. Lo pueden descargar en nataliadiaz.cr o en la página también de Facebook, Natalia Díaz CR o Partido Unidos Podemos. Ahí está toda la información de nuestro plan y ojalá que lo puedan estudiar todos para que nos puedan apoyar ese domingo 6 de febrero, que ya casi se acerca. Muchísimas gracias, Natalia, y como se lo deseo a todas las participantes en tribuna, éxitos de verdad. Muchas gracias a usted, Sergio. Bendiciones y gracias por este espacio. Gracias. Nosotros tenemos que despedirnos, pero nos volvemos a encontrar a través de los 101.5 FM de Radio Nacional en un nuevo tribuna. Que pasen excelente resto del día.